Gerardo Arzamendi. Soy el coordinador de la Brigada de Radiocomunicación y Protección Civil en su división Hidalgo. En esta ocasión, mi compañera Adriana Ávila y su servidor vamos a presentarles un breve taller sobre la atención psicológica y cómo dar malas noticias en estos tiempos en los que estamos en una crisis sanitaria debido a la enfermedad de COVID-19. Esperamos que sea muy útil para ustedes y ponemos a la Brigada de Radiocomunicación en Protección Civil a sus apreciables órdenes. Uno de los conceptos que vamos a definir son los primeros auxilios psicológicos, pero antes de esto, nosotros, los profesionales de la salud, aquellos que brindamos atención ya sea de primer contacto o en un hospital, ¿por qué nosotros necesitamos apoyo emocional de primer contacto como profesionales de la salud? Debemos de tomar en cuenta que miembros de los servicios de emergencia muchas veces describen que se sienten protegidos por sus uniformes. Por cierto, eso hoy en la crisis que estamos viviendo por parte del personal médico y enfermeras ya no resulta en una protección, y por eso aún más se requiere la atención emocional hacia cada profesional de la salud. Y bueno, durante un desastre o durante una crisis como la que estamos viviendo, muchas veces por el uniforme, por ejemplo en el caso de su servidor, no te sientes en riesgo o en un riesgo considerable porque estás tú satisfaciendo las necesidades de los sobrevivientes a un desastre directos, y obviamente los impactos no son muy obvios. Sin embargo, hay algunas observaciones que debemos de tomar en cuenta, y es que hay estudios realizados sobre el personal de emergencias que indica que el abandono, al no considerársenos como víctimas, ese abandono al que somos sometidos llega a ser muchas veces injustificado. Debemos de tomar en cuenta que hay diferentes niveles de estrés. Por ejemplo, aquel estrés al que se le llama estrés bueno, el estrés que necesitamos para poder llevar a cabo nuestras funciones. De ahí en adelante el estrés empieza a afectarnos y nos va a impactar en nuestra vida diaria, en nuestras acciones, en nuestras emociones, en nuestro dormir, en nuestra, incluso la actividad física se llega a ver afectada. Empiezan a haber disfunciones en esta, y es cuando entra el estrés disfuncional, que es el que es derivado de la propia organización del servicio. Su origen está en una mala organización del trabajo, problemas logísticos o de comunicación interna, de liderazgo o jefaturas, problemáticas, asuntos que no están resueltos de manera eficaz. Entonces, eso nos va a dar un estrés disfuncional. El estrés acumulativo está relacionado con un concepto muy conocido que es el burnout o el quemarse. Es el tipo de tareas que realiza el profesional de emergencias, ya sea en servicios humanos y asistenciales, que puede traer como una consecuencia seria una acumulación de estrés crónico. Este es el punto, estrés crónico, que puede cansar emocionalmente y llevarte a una situación de agotamiento o estar quemado. Y finalmente existe el estrés crítico. El estrés crítico producido por un incidente. Es el estrés que se puede producir tras las intervenciones en una emergencia o en una catástrofe. La mayoría de nosotros estamos entrenados para actuar en caso de ciertas circunstancias. Por ejemplo, en el caso de la Brigada de Radiocomunicación y Protección Civil, estamos formados por personal paramédico, personal de bomberos, personal de búsqueda y rescate, personal de primeros auxilios psicológicos, personal de formación de instructores, etc. Una cosa es entrenar para estas situaciones y otra cosa muy diferente es estar en estas situaciones. Entonces, este es el estrés producido por un incidente, el que se produce cuando uno de nosotros o un grupo grande interviene en una emergencia o catástrofe. Ahora viene una primera pregunta. ¿Qué son los primeros auxilios psicológicos o PAPS? Bueno, los primeros auxilios psicológicos se definen como una intervención psicológica breve e inmediata que se aplica en el momento de una crisis para ayudar
a los afectados a afrontar adecuadamente un evento traumático. Esto siempre para evitar más secuelas de las necesarias. Los primeros auxilios psicológicos están indicados para reducir el estrés inicial y promover las habilidades de afrontamiento y el funcionamiento adaptativo de los afectados por un incidente crítico. Si se fijan, también se relaciona con nosotros. Cuando nosotros estamos en medio de un incidente crítico como lo es esta crisis sanitaria, nosotros también requerimos de un primer auxilio psicológico, atención emocional para nosotros. El objetivo de los primeros auxilios psicológicos es generar un ambiente calmado y reducir el nivel de estrés producido por el evento, ofrecer información y ayuda a los afectados, conectarles con su red social de apoyo y potenciar sus habilidades de afrontamiento. Esto es conveniente para que los afectados puedan ser conscientes de que tienen recursos para hacer frente a la situación y puedan recobrar progresivamente el control sobre su vida tras el impacto. Habrá personas que se muestren con emociones totalmente deprimidas y habrá personas que se encuentren con emociones sumamente excesivas. Nosotros reaccionamos de diferentes maneras y tenemos que enfrentar y comprender qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Las personas reaccionan de acuerdo a su edad, al sexo, a la etapa de desarrollo que están viviendo, a su historia personal, incluso a la propia salud que tienen, tanto física como salud mental. Ante el COVID, nuestro patrón de conductas va a cambiar y es importante que nosotros comencemos a tomar cartas en el asunto. Miedo, inseguridad, desconfianza, tristeza, puede también existir depresión, preocupación, desilusión. Podemos nosotros estar mostrando conductas que afecten incluso a los demás, a quienes nos rodean. Cuando nosotros nos enfocamos en el trabajo que ustedes llevan a cabo como trabajadores de la salud, van entonces a vivir situaciones completamente diferentes a las que viven las personas que están encerradas. Ustedes van a enfrentar desde el encierro, no nada más en casa, sino el encierro laboral, el guardar distancia con los demás, con sus propios compañeros, la distancia social, el modificar su dinámica laboral, el modificar la vida que ustedes tenían comúnmente, los hábitos que iban ustedes desarrollando tanto en el trabajo como en la vida personal. Sin embargo, para que nosotros podamos entender qué fases emocionales atravesamos en este tipo de situaciones, habría que centrarse en que esto es una línea de tiempo y que nosotros tenemos que analizar el antes, el durante y el después. Nosotros vamos a evaluar cómo fue mi antes, cómo me encontraba yo viviendo antes de esta situación, cómo estoy viviendo en este momento, cómo vivo este presente, cómo lo enfrento emocionalmente y prepararnos para una nueva realidad, para una nueva forma de vida. Cuando nosotros hablamos de sentimientos y emociones que genera el encierro durante la pandemia, muchas veces, y la mayoría de las personas que se dedican al estudio de las conductas humanas, pueden decir que se sienten amenazados. Generalmente todos van a estar en esta situación de amenaza. Posteriormente muestran alerta, estados de alerta. Desconfiamos de quien está a nuestro lado tosiendo, desconfiamos de quien no trae un cubrebocas, desconfiamos incluso de las personas que nos rodean, de nuestros propios vecinos. Posterior a ello viene un estado de impacto o de shock. No puedo creer lo que está ocurriendo, comienzo a dudar incluso de las noticias, comienzo a dudar de las instituciones gubernamentales. Y todo eso me puede llevar en picada a una situación de desilusión. Desilusión porque los proyectos gubernamentales no están funcionando. Desilusión o decepción porque la misma gente me está comenzando a agredir al verme vestido con el uniforme del sector salud. Y desilusión porque la gente no está cuidándose a sí misma y al no cuidarse no cuida a los demás. Esto es un periodo de tiempo.
y ese periodo de tiempo se ve trastornado. Posteriormente vamos nosotros a pasar por un aplanamiento emocional y al final de esta situación viene la recuperación.